Mi nombre es Zelda Bennett. Soy un ingeniero estructural de 32 años y construí mi carrera en Denver, Colorado. Hace 2 años, durante una cena familiar, escuché unas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Mis padres le dieron a mi hermana menor un cheque por $150,000 para comprar la casa de sus sueños. ¿Para mí? Nada. Mi padre me miró fríamente y dijo: «Tú eres la perdedora, Zelda. Apostamos a quién gana». Esa noche salí de sus vidas sin mirar atrás. Construí mi futuro desde cero. Y 2 años después mi hermana pasó por mi propiedad, paralizada de asombro, y llamó a mi padre gritándole: «Papá, tienes que venir aquí ahora». ¿Alguna vez te han dicho que nunca lograrías algo, solo para demostrarles que estaban equivocados? Déjame saber desde dónde estás viendo esto, porque sé que no soy el único en esta batalla. Era una fría noche de otoño con la niebla filtrándose por las rendijas de las ventanas, borrando el brillo dorado que bailaba sobre la mesa de roble. Estaba sentada frente a mis padres, con el aroma de la lasaña casera de mi madre, fragante pero suave, como todas nuestras conversaciones, mezclado con el intenso olor del vino tinto. A mi derecha mi hermana Jessica irradiaba felicidad, con sus impecables rizos rubios y su sonrisa confiada, como si el mundo hubiera sido creado solo para ella. Permanecí en silencio durante la mayor parte de la comida, tomando pequeños sorbos de vino, esperando el momento adecuado para hablar. Pero cuando mi madre dejó los cubiertos y se secó los labios con una servilleta, supe que si no hablaba en ese momento, me iría de allí una vez más en silencio, cargando con el peso de las palabras no dichas y el dolor familiar de quedarme atrás. Respiré profundamente. «Tengo una oportunidad», dije con la voz ligeramente temblorosa. Una startup en Boulder está buscando un socio para diseñar casas modulares sustentables. Puedo invertir alrededor de $30,000. Si funciona, recibiré regalías por el diseño y una parte de las ganancias. Los miré, esperando ver al menos un destello de interés. Pero mi madre se limitó a sonreír, con esa sonrisa vaga y cómplice. «Zelda, ¿cuándo vas a aprender a ser realista? No tenemos dinero para ti. Tu hermana se va a casar, necesita una casa. Acabamos de darle un pago inicial de $150,000. Es para ayudarla a establecerse». El suave sonido de los cubiertos golpeando el plato rompió el silencio. Jessica se echó el pelo hacia atrás, sin siquiera intentar ocultar su sonrisa triunfante. Me obligué a mantener la calma para que mi voz no se rompiera. «No estoy pidiendo un regalo. Solo un préstamo. Lo devolveré en 1 año». Mi madre meneó la cabeza, como negándole a un niño un capricho infantil. «Vives detrás de los sueños. No entiendo por qué no puedes ser más como Jessica. Ella sabe cómo planificar, sabe cómo protegerse. ¿Tú crees que la pasión es suficiente?» Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era seca, cada palabra afilada como una espada. «Jessica tiene éxito, es estable, tiene un plan claro. Elegimos invertir en ella. Pero tú...». Hizo una pausa, mirándome por encima de la fina montura de sus gafas. «Sigues siendo el mismo soñador que siempre fracasa. Es demasiado arriesgado confiar en ti». Dejé escapar una risa hueca, casi imperceptible. Una parte de mí quería discutir, preguntar si alguna vez habían mirado lo que construí, las casas que diseñé, los clientes a los que me propuse conquistar. Pero sabía que nada cambiaría. Cada argumento se convertiría en terquedad. Cualquier intento de demostrar mi valía solo me haría parecer difícil. El aire en la mesa se congeló. Jessica sirvió más vino y me miró con una media sonrisa. «No hagas esto incómodo. No todos son tan capaces como tú. Tú conoces el camino». No respondí. Me quedé mirando el cristal frente a mí, observando mi reflejo distorsionado parpadear en la superficie roja. En mi mente se entrelazaban recuerdos, noches de insomnio, bocetos hechos a mano manchados de café, reuniones en las que se elogiaban mis proyectos espaciales. Los años que pagué mis estudios de posgrado por mi cuenta sin pedir un centavo, y aún así, nada de eso importó allí. En esa casa mi valor siempre se midió por un saldo negativo. Mi padre siguió comiendo, mi madre hablaba emocionada de la boda de Jessica. Escuché el tintineo de cucharas, la risa ahogada y me sentí como si estuviera entre extraños.
Alguna vez creí que si tenía suficiente éxito, finalmente estaría orgulloso. Pero nunca necesitaron una razón para amarme. Solo necesitaban una excusa para elegir a otra persona. Cuando terminó la cena, mi madre le entregó a Jessica un sobre blanco, el cheque por $150.000. Ella sonrió, me dio las gracias y volviéndose hacia mí, me dijo en tono suave, encontrarás otra oportunidad, no te enfades. Sonreí levemente y respondí, no, Jess. Mis oportunidades no provienen de nadie. De camino a casa, las farolas iluminaban el parabrisas al ritmo de mi corazón. No lloré. La ira ya estaba demasiado arraigada como para convertirse en lágrimas. Lo que sentí fue un vacío, como si mi historia hubiera sido borrada de la memoria de quienes deberían recordarme. En un semáforo en rojo encendí la radio. Una vieja canción de Fleetwood Mac resonó, la voz de Stevie Nicks atravesó la noche, tan triste que me dolía el pecho. Pensé en el pasado. Mi infancia estuvo marcada por el canto de las cigarras en verano y las tardes interminables que pasaba en el porche, apilando bloques de Lego en rascacielos imaginarios. A los 6 años mi madre tuvo a Jessica. Durante los primeros 3 años de mi vida, fui el centro de ese pequeño universo, hasta que ella llegó, trayendo una luz que nunca volvería a ser mía. Los adultos llamaban a Jessica el milagro. Mi madre les dijo a todos que después de 2 abortos espontáneos, su nacimiento fue como un renacimiento, cortinas nuevas, paredes recién pintadas, una cuna inmaculada y un amor que nunca conocería. Y aprendí a alejarme. Recuerdo el día que mi madre trajo a Jessica del hospital a casa. Me paré junto a la cuna, emocionada de ver ese bulto rosa. Extendí la mano para tocar su dedo meñique, pero mi madre lo apartó. Cuidado, Zelda, no le hagas daño, dijo con más dureza de la necesaria. Retrocedí con la cara ardiendo. En ese momento entendí que en esa casa había alguien a quien todos debían proteger y mi papel era aprender a no romper lo precioso. Con el tiempo Jessica floreció como una planta bien cuidada, cabello dorado, mejillas sonrosadas, una sonrisa fácil que todos decían que era igual a la de mi madre. Mientras yo, con mis rasgos más llamativos, piel más oscura y aire siempre serio, escuchaba el mismo chiste, Zelda es la lista de la familia, pero Jessica es el corazón. Pero por el tono supe que corazón significaba el favorito. Nunca he sido bueno para encajar. Pero eso no me definió. Me encantaban los libros y desmontaba todo lo que llegaba a mis manos solo para entender cómo funcionaba. Mientras los otros niños jugaban a las casitas, yo pasaba horas rebuscando en la oxidada caja de herramientas de mi padre, aprendiendo a apretar tornillos y soldar cables con mis manos aún pequeñas. En la escuela, no llamaba la atención por mi apariencia, sino por mi obstinado deseo de saber cómo existían las cosas y por mi inusual habilidad con la física. Cuando tenía 12 años, llevé un puente colgante en miniatura hecho de alambre y pajitas a la Feria Estatal de Ciencias. Sostuvo el peso de un libro de texto sin agacharse. No esperaba ganar, pero lo hice. Cuando me pusieron la medalla al cuello, busqué a mis padres entre el público. Ellos no estaban allí. El mismo fin de semana, Jessica compitió en un concurso de belleza infantil en la ciudad. Esa noche me llevé la medalla a casa, el metal frío entre mis dedos y mi corazón latiendo demasiado rápido. Mi padre apenas miró. Encendió la televisión con un gesto repentino y dijo secamente, «¡Qué hija más rara! ¿Qué clase de niña juega con máquinas?» Su voz era un martillo golpeando el acero, fría, definitiva. Mi madre, a su lado, no dijo nada. Simplemente pasó sus dedos por los rizos de Jessica, quien exhibía su trofeo de Miss Solcino en su regazo. La luz del televisor hacía brillar su corona, mientras que mi medalla, en mi puño cerrado, parecía simplemente una pieza de latón sin valor. Los años siguientes fueron un abismo cada vez mayor. Mi madre llevó a Jessica a pruebas de vestuario, clases de baile y ensayos vocales. Yo solo en mi habitación aprendí programación básica con CD tomados prestados de la biblioteca y dibujé proyectos estructurales en cuadernos de espiral. En la mesa las conversaciones giraron en torno al horario de Jessica, sesiones de fotos y clases de postura. Tu hermana tiene mucho talento, decía mi padre, como si yo no estuviera allí. Al menos uno de ustedes sabe cómo comportarse. No estaba orgulloso. Traje malestar. Poco a poco aprendí a hacerme más pequeña.
Oculté mis buenas notas, me tragué los elogios de mis profesores y fingí que no me importaba cuando ganaba concursos de matemáticas. Después de graduarme de la Universidad de Texas, dejé Colorado Springs sin mirar atrás. Denver me dio la bienvenida con su aire seco y sus montañas cubiertas de nieve en la distancia, un recordatorio silencioso de que aquí comenzaría de nuevo. Alquilé un pequeño apartamento en Capitol Hill, tan vacío que mis pasos resonaban como si todavía fuera un extraño en mi propia vida. Trabajé como ingeniero estructural en una empresa constructora mediana, un trabajo que requería más de lo que imaginaba, pero que por primera vez me hizo sentir que pertenecía a algún lugar. El primer día en la obra, me paré entre las vigas de acero, escuchando el chirrido de las soldaduras y el olor a cemento mezclado con el aire helado. Y por primera vez en años, respiré profundamente. Nadie me llamó raro. Nadie dijo que fuera cosa de hombres. Era solo yo, el trabajo y las estructuras que podía construir con mis propias manos. Los primeros 3 años en Denver transcurrieron en una confusión de planes, cálculos y largas noches estudiando manuales de diseño. No solo sobreviví, sino que crecí. Pasé de pequeños proyectos a supervisor técnico de un complejo comercial en el centro. Trabajaba 12 horas al día y pasaba los fines de semana dominando software nuevo. Cada vez que pasaba por un edificio que ayudaba a diseñar, levantaba la barbilla y observaba la luz reflejada en las fachadas de vidrio, sintiendo que algo cálido y silencioso se expandía dentro de mí. No necesitaba el aplauso de nadie. Por primera vez había salido de su sombra. Pero por muy lejos que llegara, el hilo invisible que me unía a esa casa nunca se rompió. Cada vez que llamaba, mi mamá empezaba diciendo, ¿sabes lo que recibió tu hermana? Un aumento en la empresa de cosméticos, una cena con el hijo de un magnate hotelero de Dallas. Respondí siempre lo mismo, que bien por ella, y me quedé en silencio. A veces mi padre cogía el teléfono, su voz áspera y precisa como un informe militar. ¿Has ahorrado dinero o todavía lo estás desperdiciando todo en cosas inútiles? Fruncí los labios y forcé una sonrisa vacía. Estoy bien, papá. Él refunfuñó y colgó con el mismo consejo de siempre, sé más realista, Zelda. Cada palabra me devolvía a la infancia, donde mis victorias siempre venían con un pero. Jessica, por otro lado, parecía nacida para ser celebrada. Trabajé en marketing para una marca de maquillaje, nada extraordinario, pero mis padres hablaban de ella como si fuera la directora creativa de un imperio. Cuando se comprometió, mi madre la llamó con una euforia que no había oído en años, no lo vas a creer, Zelda. Ben es el único hijo de los Henderson, dueños de la cadena hotelera. Esta boda va a ser el acontecimiento del año. La felicité mientras algo dentro de mí se hundía. Desde que salí de casa, he entrenado mi corazón para no fluctuar demasiado, ni demasiada alegría ni demasiada decepción. Tenía que permanecer neutral, como si mis emociones hubieran aprendido a vivir bajo presión. Esa Navidad regresé a Colorado Springs después de 3 años fuera. La nieve cubría las calles y las luces navideñas brillaban en los tejados como promesas de algo en lo que ya no creía. Sin embargo, dentro de la cocina de mi familia, el calor se detuvo en la puerta. Mi madre acomodó los platos sobre la mesa con precisión quirúrgica, mi padre escuchaba música clásica mientras hojeaba un periódico. Jessica, sentada en el centro de todo, mostró su anillo de compromiso, la piedra brillaba bajo la lámpara de araña como un faro. Me recosté en la silla de la esquina, sostuve una copa de vino y los escuché hablar sobre Belfast, listas de invitados y el vestido de novia, que dejará boquiabiertos a todos. Mi madre suspiró con orgullo, a nuestro hijo menor le fue tan bien, no podríamos estar más felices. Sonreí cortésmente mientras un dolor sordo palpitaba detrás de mis costillas. La cena transcurrió en medio de un torbellino de risas que no eran mías. Después del postre, Jessica me llevó al garaje, ansiosa por mostrar su nuevo auto, un sedán blanco que brillaba a la luz del porche. Ben me lo dio, dijo pasando la mano por el volante de cuero italiano. Tiene calefacción automática, asientos con masaje, cosas que te encantarían, ¿verdad? Toqué la fría carrocería y sonreí. Es hermoso. Ella me miró con los ojos brillantes. Deberías encontrar a alguien estable, Zelda. Estar sola así debe ser tan, hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada, solitaria. No respondí. Ya estaba acostumbrado a la forma en que usaban estable como sinónimo de valioso. Cuando volvimos a entrar, mi padre estaba sirviendo más vino.
Me miró fijamente por un momento antes de decir, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan: Zelda, ¿cuándo vas a sentar cabeza como tu hermana? El aire se congeló. Mi madre asintió con la cabeza. Tienes razón, cariño. Ya no eres tan joven. Jessica soltó una carcajada avergonzada. Ah, déjala en paz, pero incluso ese gesto de pseudodefensa dolía como una espada. Quise decir que tenía un apartamento pagado, una carrera que construí desde cero, que los edificios que ayudé a construir albergaban los sueños de otras personas. Pero sabía que para ellos cualquier explicación les sonaría como una excusa para no ser suficientes. Dejé el vaso sobre la mesa, sostuve la mirada de mi padre y hablé en voz baja, cada sílaba pesaba como plomo. Quizás no quiero, papá. No necesito ser estable como ella. Solo necesito ser yo mismo. Mi padre frunció el ceño pero no dijo nada. Nadie lo dijo. El tic-tac del reloj de pared llenó el vacío, cada latido frío y calculado, como un juez dictando una sentencia. De vuelta al presente. Cuando finalmente llegué a mi apartamento en Denver, el reloj marcaba las 2:15 de la mañana. Apagué el motor y me quedé allí, inmóvil en la oscuridad, escuchando cómo el coche se desvanecía en el silencio. El apartamento me recibió con su familiar soledad. Me quité el abrigo, dejé caer el bolso al suelo y miré las paredes blancas, la estantería apilada al azar, las plantas marchitas en la ventana, víctimas de mi propia negligencia. Todo estaba ordenado, impersonal, como el escenario preparado para una vida que aún no sabía cómo vivir. Me serví una copa de vino tinto, me senté en el sofá y desbloqueé mi teléfono celular. La pantalla se iluminó con docenas de mensajes no leídos en el grupo familiar Bennett. La última era una foto de Jessica mostrando su anillo de compromiso, con los dedos entrelazados con los de un hombre que ni siquiera conocía. Mi madre había reaccionado con corazón. Mi padre había comentado con orgullo: nuestro hijo pequeño está triunfando como siempre. Me quedé mirando esas palabras durante tanto tiempo que la pantalla se apagó por sí sola. Era como mirar una cicatriz demasiado fea para ocultarla, cosida apresuradamente pero todavía sangrando por debajo. Abrí un chat privado. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía. De ahora en adelante, ya no intentaré demostrarle nada a nadie. Gracias por enseñarme a valerme por mí mismo, incluso si fue de la manera más cruel posible. Releí el mensaje una vez. Luego presioné enviar. Cuando aparecieron los 2 cheques azules, fue como si me quitaran una piedra de molino del pecho. Sin esperar respuesta, bloqueé ambos números y eliminé el grupo familiar. Cada foto, cada mensaje antiguo, desde felicitaciones de cumpleaños hasta quejas insignificantes, fueron eliminados sin piedad. Con cada toque de la pantalla, me dolía un poco el corazón. Pero con cada exclusión, algo dentro de mí se desvanecía, ligero como cenizas al viento. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en la pared, escuchando el viento silbar a través de la rendija de la ventana. El primer sentimiento fue miedo. No más contactos, ni familia, ni nadie a quien enviarle mensajes navideños. Una parte de mí seguía siendo ese niño de 8 años, apretando un robot de juguete contra mi pecho después de que mi padre le hubiera arrancado los cables, suplicando perdón con los ojos llorosos. Pero cuando amaneció, un hilo de luz dorada se coló entre las cortinas. Y lo único que quedó fue paz. El apartamento estaba igual. Yo fui el que ya no estaba. Ya no necesitaba medir mi valor a través de los ojos de los demás. Elegir el silencio no había sido un castigo para ellos, había sido una salvación para mí. Las primeras semanas no fueron fáciles. Algunas mañanas me despertaba con un peso en el estómago, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. En las cafeterías, cuando veía familias riéndose en mesas redondas, se me cerraba el pecho. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Estarían ahora mis padres en la cocina de Colorado Springs, hablando de mí en tono lastimero, como si fuera una hija perdida? Pero luego recordé cada palabra, cada mirada de desdén, cada cena donde mi voz fue tragada por el silencio. Y lo supe, no era yo quien los había abandonado. Me habían dejado hace mucho tiempo. Acababa de encontrar el coraje para dejar de regresar. Una noche salí al balcón. El viento cortaba como una cuchilla y una fina capa de nieve se pegaba a la barandilla. Respiré hondo y levanté la cara hacia el cielo.
El invierno en Denver tiene una luz extraña, fría pero cristalina, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La ciudad dormía, solo unas pocas estrellas pálidas titilaban en lo alto. Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola en el silencio. Me enseñaron que la quietud era un castigo. Pero poco a poco entendí, era solo una frontera. Delgada, frágil, pero suficiente para separarme del viejo dolor. Lo suficiente para poder respirar. No necesitaba que existieran. No necesitaba sus elogios ni sus disculpas. Solo necesitaba saber que a los 32 años, por primera vez, se me permitía vivir sin demostrar mi valía ante nadie. Esa noche cerré mi computadora portátil, puse mi celular sobre la mesa y apagué la vela. Miré a mi alrededor, la suave luz amarilla que se reflejaba en las paredes, la habitación tranquila y sencilla, enteramente mía. Me susurré a mí mismo. Ya basta, Zelda. A partir de ahora ya no tendrás que intentarlo más. Después de cortar vínculos, puse toda mi energía en el trabajo, como si pudiera llenar el vacío con horas extras. Denver hacía frío en 2020, el cielo era de un gris intenso que se tragaba la luz. Trabajé sin parar, proyectos extra, trasnochadas en la oficina, dolor en las manos de tanto dibujar. Me dijeron que si me mantenía lo suficientemente ocupado, el dolor no tendría espacio para hablar. La empresa para la que trabajaba, especializada en estructuras civiles, tenía contratos con varios condominios nuevos en la región de Front Range. Me ascendieron a director técnico con un salario digno y el respeto de mis compañeros. Para el mundo, yo era el retrato de una mujer independiente, fuerte e inquebrantable. Pero por la noche en mi silencioso apartamento, cuando se apagaban las luces, todavía oía resonar la voz de mi padre. Es demasiado arriesgado confiar en ti. Hasta que una mañana de marzo, el director nos llamó a la sala de reuniones. Me senté en medio de la fila, con el café aún caliente en mis manos, pero mi corazón se heló ante las primeras palabras. Lamento informaros, pero la situación económica nos obliga a reducir plantilla. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago. Sabía de los rumores sobre la recesión, de los estragos de la pandemia en los negocios, pero una parte de mí creía que estaba a salvo. Después de todo, trabajé como loco, obtuve resultados y nunca recibí una queja. Hasta que mi nombre apareció en la lista. Justo en el medio. Por supuesto. Innegociable. Salí del edificio justo cuando empezaban a caer los primeros copos de nieve. La carta de renuncia se arrugó en mi mano, la sensación de fracaso se extendió a través de mí como agua helada que se filtra en la piel. Todo por lo que había luchado para demostrar que no era el perdedor de la familia había desaparecido en una sola reunión. No tenía padres. No tenía trabajo. No tenía otra ancla que yo mismo. Los días siguientes transcurrieron como una película vieja y descolorida. Envié currículums a todas partes, pero la mayoría de las empresas habían congelado la contratación. El apartamento quedó tan silencioso que podía oír el leve zumbido del frigorífico. Todas las mañanas todavía me levantaba temprano, hacía café, abría mi computadora portátil, pero ya no había más proyectos en los que trabajar. Así que comencé a garabatear sin rumbo, pequeños diseños de casas ecológicas, algo que siempre había soñado explorar pero para lo que nunca tuve tiempo. Dibujé para mí, no por dinero. Tal vez solo para evitar que mi mente se desmorone. Hasta que una tarde, mientras tomaba un té en un pequeño café cercano a mi edificio Arlands Corner, un lugar acogedor con paredes de ladrillo visto, el dueño, un hombre de cabello plateado y manos marcadas por años de trabajo, se acercó a mi mesa. Eres Zelda Bennett, ¿no? Escuché que eres ingeniero estructural. Levanté la vista, sorprendida. Lo era, respondí. Él sonrió una sonrisa amable, como si ya supiera más que yo. ¿Lo fue? Bueno, me vendría bien que alguien me ayudara a renovar este lugar. Necesitas una mano. No tengo mucho dinero, pero si puedes hacerlo por $1000, lo haría. Hombre con los dedos ligeramente curvados, como si estuviera esperando que yo los tomara. No lo hice. Aún no. Pero la proximidad de ese gesto sencillo, pausado, rompió algo dentro de mí. Algo que ni siquiera sabía estaba todavía en una sola pieza. No eres la primera persona que conozco que carga con este tipo de peso, dijo finalmente con voz baja pero firme.
Pero es la primera vez que lo veo convertirse en algo tan real. Real. Esa palabra resonó entre nosotros, más pesada que el silencio. Porque eso era exactamente el Café Arlands, las casas que había estado renovando, incluso los rasguños en mis cuadernos de bocetos, todo era prueba de que todavía existía, incluso cuando el mundo insistía en borrarme. Ethan no preguntó nada más. No me ofreció consejos vacíos ni intentó llenar el vacío con palabras. Simplemente se quedó allí, con la lluvia golpeando las ventanas y el vapor del té elevándose entre nosotros, como si supiera que algunas cosas solo se pueden curar con el tiempo. Y presencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que por primera vez en años, no estaba sola en el silencio. Los siguientes días fueron una cuidadosa danza de trabajo y descansos. Ethan aparecía en mi estudio sin avisar, trayendo café o un montón de plantas que podrían funcionar en el porche de esa casa en Golden. Fingí no notar cómo observaba mis manos mientras medía ángulos o cómo sus ojos se detenían en mis bocetos, como si estuviera descifrando un mapa. Entonces, una tarde, mientras estábamos ajustando la última viga de un proyecto compartido, se detuvo a medio movimiento, con la sierra todavía vibrando en su mano. Zelda, llamó, y el sonido de mi nombre en su boca hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué haces el sábado por la noche? Levanté las cejas, tratando de ocultar el temblor en mis dedos. Nada que no pueda posponerse. Sonrió una sonrisa poco común, una que iluminó su rostro como el sol atravesando las nubes después de una tormenta. Entonces ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. No pregunté qué. No lo necesitaba. Porque por primera vez en mucho tiempo confié en alguien lo suficiente como para irme. Sus dedos no me tocaban, pero estaban lo suficientemente cerca como para sentir su calidez como una promesa silenciosa. No necesitas su aprobación, dijo en voz baja, como si las palabras fueran solo para mí. Ya has demostrado todo lo que necesitabas con la vida que has construido. Fue una frase simple, pero resonó dentro de mí como un nudo desatado. Un nudo que ni siquiera sabía que llevaba, apretado en mi pecho durante años. Respiré profundamente y por primera vez en mucho tiempo, el aire entró ingrávido. Ethan no me tuvo lástima. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente reconoció mi valor como algo obvio, innegable. Y fue eso, esa quietud en sus ojos, lo que me hizo creer que tal vez yo también merecía ocupar un espacio. A partir de entonces empezamos a trabajar juntos con más frecuencia. Estuvo involucrado en proyectos más pequeños en mi estudio, aportando una visión práctica que encajaba con mi intuición creativa como piezas de un rompecabezas que nadie sabía que faltaban. Una noche, mientras discutíamos la solicitud de un cliente de una casa compacta y ecológica, se detuvo de repente y sus ojos se iluminaron con una idea. ¿Alguna vez has pensado en crear un modelo de vivienda sostenible? Una casa que genera su propia energía, ahorra materiales, pero sigue siendo acogedora. Hermoso. Lo miré, mi corazón latía más rápido. Leíste mi mente, admití, mi voz más animada de lo que pretendía. He soñado con esto desde la universidad, pero nunca tuve la oportunidad de ponerlo en práctica. Él sonrió de esa manera que hizo que mi estómago se revolviera un poco. Entonces tal vez este sea el momento. Hizo una pausa, como si ya viera el proyecto terminado. ¿Cómo le vamos a llamar? Pensé por un momento sintiendo crecer mi emoción. Proyecto Vivienda Ecológica. Perfecto. Él asintió con decisión. Tú te encargas del diseño, yo me encargo de la ingeniería y construcción. Demostremos que pequeño no significa menos. Nos dimos la mano y en ese simple gesto entendí que entre nosotros nunca se trataba solo de trabajo. Ethan no había aparecido para salvarme, simplemente había llegado en el momento exacto en que estaba lista para reconstruirme. Y por primera vez en años, no me sentí solo. Ese verano, después de meses inmersos en proyectos por la ciudad, fue Ethan quien sugirió un descanso. Necesitamos recargar energías, dijo, llamando a la puerta del estudio con 2 tazas de café y un mapa doblado en la mano. ¿Has estado alguna vez en la costa de Oregón? Sacudí la cabeza y él sonrió de esa manera que ya conocía bien, casual, pero con algo más detrás. Así que vámonos este fin de semana. Solo unos días. Sin trabajo, sin correos electrónicos, sin presión. No era del tipo que deja de lado las obligaciones fácilmente, pero había algo en su forma de hablar, firme pero suave,
que me hizo asentir sin dudarlo. 3 días después salimos de Denver en la vieja camioneta de Ethan, justo cuando el sol aparecía en el horizonte. Yo estaba en el asiento del pasajero, sosteniendo un café en la mano, mirando las montañas rocosas encogerse por el espejo retrovisor. Cuanto más avanzábamos, más cambiaba el aire, el frío seco de las montañas daba paso al olor húmedo de los pinos, y pronto una pizca de sal empezó a filtrarse por la ventana abierta. Cuando la carretera giró en la última curva y la costa de Oregón se reveló ante nosotros, sentí una opresión en el pecho. Fue impresionante. Inmenso. Infinito. El océano se extendía, de un azul profundo bajo un cielo envuelto en niebla, mientras que los acantilados, cubiertos de musgo y niebla, parecían guardar antiguos secretos. La brisa del mar trajo un fuerte sabor salado que me revolvió el cabello y por un momento, me sentí tan pequeño que podía disolverme en ese paisaje. Nos detuvimos en Manzanita, un pequeño pueblo costero donde se acurrucaban casas de madera con techos inclinados que expulsaban humo de las chimeneas. Ethan alquiló una cabaña desgastada escondida cerca del bosque, donde el sonido de las olas se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. La primera mañana me desperté antes que él, preparé café y me senté en el porche. La luz del amanecer se filtró a través de la niebla, esparciendo plata sobre el mar. Dentro de mí una extraña quietud, no el silencio de la soledad, sino la calma de alguien que finalmente ha encontrado un lugar al que pertenece. Esa tarde, mientras conducíamos por una carretera estrecha al borde del bosque, Ethan frenó de repente. «Mira», dijo, señalando. Seguí su mirada y vi un cartel de madera desgastado apoyado al borde del camino. La pintura blanca estaba descolorida, pero las palabras aún eran legibles, en venta. 5 acres. A continuación, un número de teléfono escrito a mano y un precio, $85.000. Detrás del cartel un camino de tierra desaparecía en el denso verde del bosque, y desde algún lugar más allá de los árboles llegaba el sonido ahogado de las olas rompiendo contra las rocas. Echemos un vistazo, sugirió Ethan, medio en broma, medio en serio. Me reí con incredulidad. ¿Ahora quieres comprar un bosque? Él sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía olvidar mis dudas. No. Sacudió la cabeza con los ojos fijos en el camino. Solo quiero ver cómo es el destino de cerca. El camino hasta la propiedad fue irregular y la hierba alta golpeaba las puertas del camión. Pero cuando salí del auto, me quedé helado. Ante mí un claro abierto descendía suavemente hacia el mar, rodeado de imponentes abetos Douglas. La luz del sol se filtraba a través de las marquesinas, dibujando manchas doradas en el suelo. A lo lejos, más allá de la línea de árboles, un estrecho arroyo serpenteaba hacia el océano. Era tan hermoso que dolía. Me quedé quieta, dejando que el viento me peinara el pelo, mientras el olor a sal y resina de pino se mezclaba en el aire. Sin previo aviso, las lágrimas brotaron. No sabía por qué. Quizás porque, después de tantos años, nunca me había sentido tan conectada con algo. No a una persona, no a una casa, sino a la tierra misma. A la naturaleza, el único lugar donde realmente podría empezar de nuevo. Ethan permaneció a mi lado en silencio durante un largo momento antes de preguntar en voz baja. ¿En qué estás pensando? Me sequé los ojos y sonreí débilmente. Creo que aquí es donde debería estar. Me miró y al segundo siguiente sacó su teléfono celular del bolsillo. Entonces llamemos al dueño. El periódico se abrió en la página donde una foto de la cabaña ocupaba la mitad del espacio, con el titular en negrita, La revolución silenciosa, como una mujer y su fe convirtieron 5 acres en un hogar y un movimiento. Mis dedos temblaron al tocar el papel, como si esas palabras tuvieran el poder de desmoronar todo lo que habíamos construido con sudor y dudas. ¿Sabías que esto iba a pasar? Le pregunté a Ethan con voz ronca. Sacudió la cabeza, sus ojos brillaban con algo entre orgullo y preocupación. No. Pero no me sorprende. Cerró el periódico y lo dejó sobre la mesa de madera recuperada, donde aún había marcas del lijado y pintura. La gente no solo busca una casa, Zelda. Quieren lo que encontraste aquí. Algo que no se puede comprar. Me alejé de la ventana, donde la luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo de pino. Afuera, los pinos se balanceaban como si susurraran secretos al viento. Esto ya no es solo nuestro, pensé. Y por primera vez, el peso de esa verdad me golpeó como una ola.
¿Y si nos equivocamos? Confesé, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si resulta ser una más de esas hermosas historias que terminan en desilusión? Ethan se acercó, sus dedos callosos rozaron los míos antes de apretarlos con firmeza. Entonces lo arruinamos. Y arreglarlo. Y se vuelve a romper. Su sonrisa era lenta como el amanecer sobre las montañas. Pero no será así. Porque no solo estás construyendo muros, Zelda. Estás construyendo un camino. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de piedra que habíamos construido juntos, abrí mi cuaderno. Las páginas ya estaban llenas de bocetos, listas de materiales, cálculos de costos, pero en la esquina superior derecha escribí algo nuevo con letras temblorosas. Regla número 1, nunca olvides por qué empezamos. Al día siguiente los mensajes no cesaron. Una mujer de Portland quería una cabaña para su hija, que luchaba contra la ansiedad y necesitaba un refugio. Una pareja de jubilados soñaba con vivir cerca del mar, pero con un presupuesto ajustado. Una ONG medioambiental se puso en contacto y preguntó si podíamos diseñar refugios sostenibles para las comunidades afectadas por los incendios forestales. Ethan y yo nos sentamos en el porche con tazas de café en la mano y nuestros teléfonos llenos de notificaciones. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia de la noche anterior, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla resonó como un recordatorio de que estábamos vivos, presentes. No podemos hacerlo todo, dijo, rompiendo el silencio. Lo sé. Pero podemos elegir lo que hacemos. Miré los árboles, el cielo gris perla que prometía más lluvia. Pensé en la niña que era, la que enterraba sueños en el patio trasero por miedo a ser pisoteada. Pensé en todas las personas que en ese momento miraban sus pantallas, esperanzadas, como si Evergreen Cabin fuera una promesa de que ellos también podrían empezar de nuevo. Empecemos por los que más lo necesitan, dije finalmente. No con los que pueden pagar más, sino con los que necesitan demostrar que todavía hay lugar para ellos en este mundo. Ethan no respondió con palabras. En lugar de eso, extendió la mano y giró mi palma hacia arriba, trazando con su pulgar las cicatrices que las herramientas habían dejado en mi piel. Eres increíble, ¿lo sabías? Sonreí, sintiendo el calor subir a mi rostro. No. Solo soy lo suficientemente testarudo como para no rendirme. Y fue así, entre risas y hojas de cálculo, dudas y martillazos, que el proyecto Evergreen pasó de ser una cabaña en medio del bosque a convertirse en algo mucho más grande. Algo que, como los árboles que nos rodean, crecería lentamente, pero con raíces tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarlas. Dejé la revista sobre la mesa de madera y mi dedo indicó el titular en letras elegantes: Bennett Studio, el futuro de la vida sostenible. Mis ojos se quedaron mirando las palabras durante mucho tiempo, hasta que todo dentro de mí se calmó. Lo que sentí no fue orgullo, sino la certeza de que este viaje no había comenzado con $150.000 ni con la aprobación de nadie. Había comenzado con una herida. Y esa herida, contra todo pronóstico, se había convertido en el fundamento de una nueva vida. Esa noche salí al balcón. El aire traía el olor de los pinos y el sonido lejano de las olas rompiendo en la orilla. Cerré los ojos y susurré para mis adentros: no necesitaba el dinero de nadie. Convertí mis cicatrices en base. Y bajo esa brillante y dorada puesta de sol, sentí algo que no había experimentado tan claramente en años: estaba parado sobre mis propios pies. Habían pasado 2 años desde que se completó la cabaña Evergreen, pero todavía recordaba cada mañana allí, la suave luz que se filtraba entre las ramas de los pinos, el olor a café tostado mezclado con el aroma fresco de la madera, el viento deslizándose a través de las grietas de las paredes como si la naturaleza misma respirara al unísono conmigo. Mi vida se había vuelto maravillosamente sencilla, casi un acto de meditación. Ya no estaba en Denver, sin reuniones interminables, sin plazos asfixiantes, sin la búsqueda desesperada de validación en miradas escépticas y frías hojas de cálculo. Ahora vivía en el bosque, pero no estaba solo. Mi estudio se había convertido en una pequeña pero respetada marca de diseño de viviendas sostenibles. Trabajé de forma remota, gestionando un equipo de arquitectos e ingenieros a través de una pantalla de computadora. Cada semana llegaban nuevos correos electrónicos, personas que querían empezar de nuevo, tal como lo había hecho yo. Zelda, después de ver Evergreen Cabin, siento que puedo resucitar. Lai, me llamaron un fracaso, pero ahora creo que puedo construir algo propio.
Nunca me vi como un ejemplo a seguir, era simplemente alguien que se negaba a quedarse abajo. Pero cuando leí esas palabras, reconocí fragmentos de mí misma, la niña que a pesar de ser rechazada por su propia familia, todavía creía que merecía algo más. Ethan y yo todavía estábamos juntos, viviendo y trabajando como dos mitades del mismo sueño. A veces él viajaba a las obras de construcción, mientras yo me quedaba en la cabaña, cuidando el jardín, dibujando nuevos proyectos, impartiendo clases en línea sobre casas pequeñas y sostenibles. Nuestra vida no era ruidosa, pero estaba llena de significado. Una paz que nunca había conocido en los primeros 30 años de existencia. Esa mañana de mayo, el cielo era de un azul cristalino. Arrodillada junto al porche con guantes, plantó lavanda a lo largo del camino. La brisa traía un leve rastro de sal del mar lejano, acariciando mi piel. Estaba sonriendo para mis adentros, pensando en lo que prepararía para la cena, cuando el sonido agudo de los neumáticos al detenerse en la puerta rasgó el silencio del bosque como si fuera vidrio roto. Me levanté, me quité la tierra de las manos y caminé hacia el porche. Un BMW plateado se había detenido justo delante del pequeño cartel de madera, Evergreen Cabin Private Property. La puerta del auto se abrió y la persona que salió me dejó paralizada en el lugar. Jessica. Mi hermana. No la había visto en 2 años. El mismo rostro delicado e impecablemente arreglado, vestido blanco inmaculado, bolso de diseñador colgado al hombro. Pero había algo diferente en su postura. Temblando, insegura, con los ojos muy abiertos por el pánico, como si hubiera tropezado con un mundo que no era el suyo. Salió del auto con el celular pegado a la oreja y la voz entrecortada. Papá, tienes que venir aquí. Ahora. La frase cortó el aire, cruda como un niño llorando pidiendo ayuda. Bajé los escalones del porche con el corazón acelerado, pero con voz firme. Jessica, ¿qué está pasando? Ella se detuvo, me miró y por un momento sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Tú? Tartamudeó. ¿Vives aquí? Dios mío, no lo creo. Padre y madre dijeron que estabas en quiebra, que te escapaste a algún lugar de las montañas. Dijeron que lo perdiste todo. Su mirada recorrió la cabaña, las paredes de madera pálida, las ventanas grandes y soleadas, el jardín que yo mismo había cultivado. Me quedé allí, todavía con mis guantes de jardinería en las manos y una suave sonrisa en los labios. Lo que ellos piensen ya no importa, Jessica. Pero tú, ¿por qué tiemblas así? Ella guardó silencio y le temblaron los labios. Una ráfaga de viento pasó, arrojando mechones rubios sobre su rostro. Su voz se suavizó. Yo solo, no esperaba que vivieras así. Levanté una ceja. ¿Cómo esto? Miró sus tacones altos, ahora cubiertos de tierra, y luego a mí con los ojos húmedos. Lo tienes todo. Sin la ayuda de nadie. Y yo, la voz se quebró. Después del divorcio, todavía vivo en la casa que compraron mamá y papá. Todavía pagan por todo por mí. Cada vez que intento hacer algo por mi cuenta, mamá dice, no seas imprudente como tu hermana, y yo obedezco. No respondí. Solo el sonido de las olas que venían desde muy lejos y el lento y extraño ritmo de mi propio corazón. No la odié. Lo que sentí fue un dolor silencioso para los dos. 2 hijas criadas bajo el mismo techo pero enseñadas lecciones opuestas. Me habían dicho que fuera fuerte hasta convertirme en piedra. Para ella, esa debilidad era la única manera de ser amada. Jessica se acercó y pasó los dedos por la pared de la cabina. ¿Construiste todo esto tú solo? Preguntó casi en un susurro. Asentí. Cada tablero. Cada piedra. Con la ayuda de amigos, las personas que creían en la hermana que nuestros padres llamaban un fracaso. Ella soltó una pequeña y frágil risa. Mamá y papá no lo creerán. Todavía les dicen a todos que estás dando largas. ¿Quién es testarudo, quién no escucha? Sonríe suavemente. Necesitan esta historia, Jessica. Es más fácil que afrontar la verdad, que estaban equivocados. Ella bajó la cabeza. La luz del sol se filtraba a través de los árboles y caía sobre sus hombros, haciéndola parecer más frágil de lo que nunca la había visto. Después de un momento habló, su voz tan baja que casi se disolvió en el viento. Me acabo de dar cuenta de que ya no los necesitas. Y yo todavía lo necesito.
Las palabras cayeron como un corte pequeño pero profundo. La miré sin rastro de arrogancia, ni sombra de su hija favorita. Ante mí había una mujer que temía por su propia vida. Quería abrazarla, pero sabía que si lo hacía, ella se desmoronaría. En lugar de eso, apoyé la mano en el alféizar de la ventana y miré hacia los árboles. «Sabes, Jessica», dije suavemente, el día que me llamaron fracasada fue el día que comencé a encontrarme a mí misma. Tal vez tuvieron que estar equivocados para que finalmente pudiéramos tener razón. Ella miró hacia arriba, llena de lágrimas. «Te envidio», dijo como si pudiera retractarse de las palabras. «Tienes libertad. Se tiene a sí mismo». Y yo, la voz se apagó. «Soy justo la versión que querían. Ya ni siquiera sé quién soy». Me acerqué, la voz suave. «Entonces deja de vivir para ellos». Ella sacudió la cabeza con una sonrisa triste y temblorosa en los labios. «Es más fácil decirlo que hacerlo». Asentí. Lo entendí. Ya había estado en este lugar antes, sabía exactamente qué montaña tenía que escalar, pero tenía demasiado miedo para levantar los pies del suelo. Se dio la vuelta con el teléfono todavía pegado a la oreja, y murmuró algo a nuestros padres. Probablemente algo así como «todo está bien». Cuando colgó le pregunté. «¿Qué les dijiste?» Sus ojos, todavía húmedos, se encontraron con los míos. «Que no necesitas salvación. Y que tal vez deberían empezar a mirarse a sí mismos». Antes de irse se quedó un buen rato en la puerta, mirándome. «¿Estás feliz?», preguntó con la voz entrecortada. Sonrisa. «Por primera vez en mi vida, creo que sí». Ella asintió con los ojos enrojecidos y se subió al coche. El BMW plateado aceleró por el estrecho sendero, sus neumáticos chirriando sobre la grava seca, hasta que el sonido del motor se disolvió en el rugido de las olas. Me quedé allí observando, hasta que lo único que quedó fue el suave viento que llevaba el aroma de la lavanda que había plantado esa mañana. Cerré los ojos y respiré profundamente. Dentro de mí ya no había ira. Solo una extraña quietud. Un pedazo de paz que había comprado con 2 años de silencio y libertad. Y en algún momento tal vez Jessica lloraría no por mí, sino porque, por primera vez, se dio cuenta de que realmente la habían dejado atrás. Aproximadamente 1 hora después de que ella se fuera, mientras el sol se inclinaba hacia el bosque, escuché el sonido familiar de neumáticos chirriando sobre la grava, pesado, urgente, cargado de tensión. No necesitaba mirar para saber que era la camioneta negra de mi papá. El coche se deslizó por el camino de entrada, frenando tan bruscamente que el polvo se levantó y se posó en una película pálida sobre el cartel de madera, Cabaña Verde, propiedad privada. Me quedé en el porche con las tijeras de podar todavía en la mano, y observé cómo salían del coche. Mi madre fue la primera en abrir la puerta. Tenía el rostro pálido, el lápiz labial descolorido y sus ojos eran una maraña de emociones, ira, confusión y algo que casi parecía miedo. Mi padre la siguió con la postura rígida de siempre, pero el rostro tenso y las venas del cuello resaltando. Jessica se paró entre ellos con las manos ligeramente temblorosas y los ojos fijos en el suelo, sin saber de qué lado tomar. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto?, preguntó mi padre con voz entrecortada, sin ningún saludo ni preámbulo. Sus palabras cayeron por el aire como una bofetada. Barrió la cabaña, los árboles, el pequeño jardín, los paneles solares en el techo con una mirada sospechosa. No me digas que todo esto lo construiste con tus ahorros. Este es un proyecto serio. ¿Qué estás escondiendo? Me quedé en silencio unos segundos. Luego dejé las tijeras sobre la mesa de madera, me limpié las manos con el paño y me acerqué a él. Mi voz era baja pero firme. Desde el día en que me llamaste fracaso. Él frunció el ceño confundido. Lo miré a los ojos y continué. Cada vez que decían que no era lo suficientemente bueno, trabajaba horas extras. Cada vez que me comparaban con Jessica, aprendía una nueva habilidad. Cada vez que se reían de mis sueños, pasaba noches sin dormir pensando cómo hacerlos realidad. Cada mirada de desprecio, cada palabra de duda, ese fue el capital que usé para construir este lugar. Mi madre agarró con fuerza el bolso y le temblaba la voz. Zelda, solo queríamos lo mejor para ti. Nunca fue nuestra intención lastimarla. Dejé escapar una risa corta y seca, que resonó en el aire en calma. Lo mejor para mí.
Pregunté dando un paso adelante. ¿O qué es lo mejor para tu imagen? No querían una hija que se atreviera a seguir un camino diferente, que pudiera fracasar, que fuera diferente. Querían una historia perfecta para contar en las fiestas. Una hija para lucirse, no para comprender. Mi madre se quedó helada, con lágrimas en los ojos, pero no respondió. Mi padre se dio la vuelta y caminó por la cabaña como si buscara una grieta que demostrara que estaba mintiendo. Examinó las paredes, el tejado, los marcos de las ventanas. Con cada paso que daba, mi pecho se volvía más pesado. Se podía ver la lucha en sus ojos, entre creer y no creer, entre la imagen de la hija fallida que había construido en su mente y la mujer que ahora estaba frente a él, firme y sin miedo. Fue entonces cuando Ethan salió de la casa, tranquilo pero decidido. Él simplemente asintió con la cabeza a modo de saludo y se quedó quieto a mi lado. Los ojos de mi padre se fijaron en él, un destello de confusión cruzó por su rostro. Tal vez había oído rumores de que yo vivía sola en el bosque, abandonada por todos. Ahora el hombre frente a mí vio que no estaba solo ni era digno de lástima. El único abandonado fue él, atrapado en el polvo de viejos prejuicios. ¿Hiciste todo esto por venganza?, preguntó mi padre con voz baja y ahogada. Negué con la cabeza. No, padre. Si quisiera venganza, habría enviado una factura. Pero no necesito eso. Cada mañana te despiertas en la casa que creías estable, y yo me despierto en el lugar que construí con mis propias manos. Esta es mi victoria. El aire se quedó en silencio. A lo lejos solo se escuchaba el mar latiendo en olas constantes, como un corazón. Mi padre se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos ya no eran agudos, ya no estaban llenos de desprecio, sino algo diferente, pesado, conflictivo, frágil. Abrió la boca, pero pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. Estábamos equivocados. Esas 4 palabras cayeron como una campana en el silencio. Mi madre rompió a llorar y se tapó la cara con las manos. Mi padre permaneció inmóvil con los dedos entrelazados, mirando al suelo. Luego lentamente preguntó: ¿Puedes perdonarnos? Su voz era pequeña, como la de un hombre que acaba de dejar una carga que había llevado durante años. Me quedé en silencio. Ethan apretó mi mano ligeramente como para recordarme que no necesitaba decir nada. Pero aún así miré hacia arriba, fijándola en el bosque, donde los últimos rayos de sol se esparcían entre los árboles. No necesito perdonar para ser libre, dije suavemente. Ya la encontré. Se quedaron allí, mudos. Mi madre resopló y se volvió para secarse las lágrimas con la manga. Mi padre exhaló sin ocultar más su edad ni su cansancio. No dije nada más. Ya todo estaba dicho, no era necesario repetir nada. Se fueron cuando anocheció. Vi la camioneta desaparecer por el camino de grava, mi corazón libre de odio. Lo único que quedó fue una sensación extraña, como si se hubiera cerrado un largo capítulo de mi vida. Ethan se acercó y me puso un abrigo sobre los hombros. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Los ojos siguen todavía la línea del camino forestal. Estoy bien. Por primera vez en mi vida. En verdad. Me estrechó la mano. Esa noche me senté junto a la ventana de la cabaña, la luz dorada se reflejaba en la madera, y escribí algunas líneas en mi diario. Perdonar no es para que puedan dormir tranquilos. Es para que yo no me despierte todos los días con el viejo dolor. Afuera el viento pasaba entre los pinos, llevando un suave susurro que parecía una respuesta. Y supe en ese momento que todo realmente había cambiado, no porque finalmente hubieran dicho, estábamos equivocados, sino porque ya no necesitaba escuchar eso para saber que tenía razón. Una semana después de esa reunión, mientras el sol de principios de invierno se filtraba a través del bosque y una fina capa de escarcha aún se adhería a las ventanas de la cabaña, recibí por correo un sobregrueso de color crema. No había remitente, solo mi nombre escrito a mano con una letra que reconocí de inmediato, Zelda. Dentro, una carta. Y algo más. Las páginas de la carta temblaron levemente entre mis dedos, como si el papel mismo cargara el peso de décadas de silencio. La letra, antes firme y autoritaria, ahora parecía irregular, como si cada letra hubiera sido trazada con esfuerzo, como si las palabras hubieran sido arrancadas de un lugar profundo y doloroso. No necesitaba leer el remitente para saber de quién era. Mi padre.
Permanecí inmóvil durante largos minutos, con el sobre todavía sellado entre mis manos, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de la cabina. Cuando finalmente desdoblé las páginas, dos cosas cayeron sobre mi regazo: una fotografía amarillenta de nuestra antigua casa en Colorado Springs, con un cartel de "Se vende" pegado en el patio delantero, y una línea escrita a mano en la parte inferior: "Vendimos la casa. Tal vez sea hora de empezar de nuevo". La carta comenzaba sin rodeos, como si temiera que dejara de leerla antes del final. Escribí sobre noches interminables de conversaciones con mi madre, sobre el reconocimiento tardío de que me habían amado de la manera más cruel posible, con condiciones, con expectativas, con comparaciones que me aplastaron antes de que pudiera levantarme. Confesó que mi madre había llorado más de lo que jamás había visto, avergonzada por no haberme protegido de su propio favoritismo, por haber permitido que Jessica fuera siempre el sol mientras yo era solo la sombra que nadie quería ver. "Si no quieres volver a vernos, lo entendemos", decía, "pero debes saber que por primera vez en nuestras vidas, estamos realmente orgullosos de ti". Doblé la carta con cuidado como si fuera un objeto frágil que podría desintegrarse con el más mínimo descuido, y la coloqué sobre la mesa de madera. No lloró. No sonrías. Durante años esas palabras habían sido el eco de un deseo tan profundo que dolía. Pero ahora, cuando finalmente los escuché, todo lo que sentí fue una extraña quietud, como si el mar después de la tormenta fuera vasto, tranquilo y finalmente libre de las olas que lo sacudían. No respondí. No llamé. Ni siquiera guardé la foto. En cambio salí al jardín, donde el cortante viento invernal traía consigo el fresco aroma de los pinos y el olor húmedo de la tierra. En un rincón del terreno, donde la luz del sol apenas podía penetrar, cavé un pequeño hoyo con mis propias manos. En su interior coloqué un retoño de pino que había traído de la ciudad la semana anterior. Mientras cubría las raíces con tierra, susurré una promesa, no a ellos ni al pasado, sino a mí mismo. Por un nuevo comienzo. Ethan observaba todo desde unos pocos pasos de distancia, con las manos metidas en los bolsillos de su grueso abrigo, sus ojos fijos en mí con una expresión que mezclaba admiración y silenciosa ternura. Cuando terminé de presionar el último trozo de tierra, él se acercó sosteniendo entre sus dedos una pequeña caja de nogal, tallada con delicados patrones que solo un paciente artesano podría crear. "Hecha de la madera del primer árbol que talamos para construir esta cabaña", dijo con voz baja y firme, como el tronco de un roble antiguo. Dentro un anillo. Ni de oro ni de plata, ni de piedras preciosas que brillaran a la luz del sol. Solo una fina tira de madera pulida, recubierta con una cera suave que la hacía cálida al tacto. Simple. Verdadero. Como todo lo que habíamos construido allí. Zelda Bennet murmuró arrodillándose en la tierra húmeda, con sus ojos fijos en los míos, ¿quieres seguir construyendo conmigo? No solo cabañas, sino el resto de nuestras vidas. La risa se me escapó entre lágrimas que no intenté contener. Allí, en medio del bosque, rodeada del olor a pinos y el susurro del viento entre las hojas, meneé la cabeza. Sí. Pero esta vez diseñaremos el proyecto juntos. Se puso de pie acercándome a él mientras los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, pintando el suelo con vetas doradas, como bendiciones silenciosas. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y Nathan preparaba la cena dentro de la cabaña, abrí mi cuaderno, el mismo donde había anotado cada paso, cada caída, cada victoria en este camino. Escribí con letras firmes. A mi hermana ya le dieron $150,000. A mí me dieron silencio. Pero ese silencio se convirtió en el regalo más grande que he recibido. Porque en él encontré mi voz. Ya no necesito que me reconozcan. Solo necesito ser yo mismo. Y eso es suficiente. Una ráfaga de viento hizo crujir las páginas, como si el bosque quisiera leer esas palabras junto a mí. Cerré los ojos y escuché el murmullo de los árboles, el lejano romper de las olas en la playa, el crepitar de las llamas. Una suave sinfonía de curación. En ese momento comprendí que todo había dado un giro completo. Ya no era necesaria ninguna disculpa. No era necesario presentar pruebas. Le bastaba saber que la niña que alguna vez fue considerada un fracaso había construido, con sus propias manos y su propia fe, una vida de libertad. A finales de esa misma semana, mientras el sol derramaba oro sobre los pinos, oí el sonido ahogado de un coche que se acercaba por el camino de tierra. Al salir, reconocí el vehículo plateado estacionado más allá de la puerta.
Jessica no bajó. Simplemente bajó la ventanilla, revelando un rostro sin el mucho maquillaje de antes, su cabello recogido en un simple moño, sus ojos más suaves que cualquier recuerdo que tuviera de ella. Él me miró. Luego a la cabaña detrás de mí. Una pequeña y tranquila sonrisa apareció en sus labios, no de orgullo ni de vergüenza, sino de una paz que parecía haber tardado décadas en llegar. Le devolví el gesto con un movimiento de cabeza igualmente silencioso. Sin palabras. Ninguna petición de perdón. Solo dos mujeres que por fin habían encontrado su lugar en el mundo. ¿Eres feliz, no? Preguntó su voz tan baja que casi se perdió en el viento. Sí, respondí sin dudarlo. Y tú también puedes serlo si eliges vivir para ti mismo. Jessica no dijo nada. Ella simplemente asintió lentamente como si eso fuera una verdad que todavía necesitaba asentarse dentro de ella. Arrancó el motor y condujo por la carretera, sin mirar atrás. Pero esta vez supe que ella no estaba huyendo. Me quedé allí observando cómo el sol bañaba el bosque en tonos ámbar, la sombra de la cabaña se extendía larga y constante a través de la tierra. Susurré más para mí que para otra cosa. A veces la venganza no se trata de hacerlos sufrir. Es dejar que te vean feliz sin necesitarlos más. El viento mecía las hojas de los árboles jóvenes que había plantado, como si lo aprobara. Me volví para entrar, donde las cálidas luces de la cabaña se colaban por las ventanas y Ethan me estaba esperando con una sonrisa. Detrás de mí el bosque cantaba, el sonido de la paz, el sonido de nuevos comienzos. Y supe dondequiera que me llevara la vida, que llevaría este lugar dentro de mí, la cabaña de pino, símbolo de resiliencia, de libertad, de una mujer que al fin y al cabo, aprendió a amarse a sí misma.